Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Jueces, capítulo 6, verso 12, dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová o el Señor o Yahvé o como quiera decirle, como Jesús o Dios, dice, está contigo, porque es el mismo, ¿verdad? Dice, está contigo, varón esforzado y valiente. Hay algo que podemos entender aquí en este versículo, que le dice varón esforzado y valiente. Una traducción, la traducción del lenguaje actual, en este versículo dice un poco diferente, pero el significado es igual. Dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Ahora fíjense bien, las dos traducciones o las formas de traducir, de complementar esos versículos, es que simplemente Dios se le aparece a este hombre de una manera que puede dar la idea de que él es un hombre esforzado y es un hombre valiente. Ahora, esta frase de esforzado y valiente suele evocar la imagen de un hombre que enfrenta los desafíos con coraje y con dedicación. Alguien que no teme esforzarse y que muestra fortaleza tanto física como de carácter. Y ¿saben? Si hay algo que Dios nos dice a nosotros los hombres, es que seamos esforzados y valientes. Y Él lo está diciendo por una cosa. Déjame decirte algo. Nadie puede ver a lo mejor esa cualidad en nosotros, en ninguno de nosotros. A lo mejor en casa no nos ven que seamos esforzados y valientes. A lo mejor en el trabajo no aprecian que somos esforzados y valientes. Y siempre están como cuchillito de palo, ¿verdad? De alguna manera u otra. Y muchas veces cuando hay esas formas de llamarnos, ¿sí?, que no somos esforzados y valientes, nos sentimos mal. Empezamos a sentir que decaemos, que no tiene caso, nos empezamos a enfriar, ¿verdad? Cuando Dios está diciéndole aquí, esforzado y valiente. Ahora, a los ojos de los demás, este Gedeón, llamado así este joven, no era nada esforzado, no era nada valiente, pero lo que lo hacía diferente es que él pudiera entender que Dios está con él. Alguien que no está con Dios y que no tiene a Dios en su corazón, déjame decirte, no es un esfuerzo y no es una valentía digna de proclamar. Porque en lugar de ser esforzado y valiente, se podrá convertir o se convierte en un hombre que humanamente intenta hacer el esfuerzo. Se convierte en un tranza, se convierte en un mentiroso para llegar a que los demás digan qué exitoso es. Pero déjame decirte que cuando alguien camina con Cristo, cuando un jovencito como los que están aquí permiten que Dios sea su guía en todos los aspectos de su vida, van a ser unos jóvenes y seremos mayores también, valientes y esforzados. ¿Pero por qué? Porque Dios está con nosotros. Hay características de un hombre esforzado y valiente, porque también un hombre, un joven esforzado y valiente representa a alguien con cualidades de perseverancia, de fortaleza y de valentía para enfrentar cualquier desafío. Díganme si no tenemos semejantes desafíos frente a nuestros ojos. Todos. El trabajo, pagar,
que la familia, que los hijos, y el que no está casado, pues ¿qué? No voy a casar nunca, o qué, desafíos como y el estudio, claro, para otros pues el estudio también, desde luego, ¿no? Las tareas, el hacer las cosas en la casa, muchos desafíos, miles y miles de desafíos. Pero es la perseverancia de un hombre esforzado y valiente. Y también es una persona que ante la adversidad muestra resistencia, determinación y coraje, sin rendirse a pesar de las dificultades. ¿Cuántas veces no has querido rendirte? No se lo has dicho a nadie, lo has pensado. No, ya, no puedo, es difícil, yo ya no quiero esta carga. A lo mejor lo pensaste, ¿no? O a lo mejor todo va bien, como tú crees que va bien. La valentía, mis hermanos, el ser esforzado y valiente no implica ausencia de miedo, no, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Una persona esforzada y valiente se dedica a trabajar arduamente, persiguiendo las metas hasta conseguirlas o morir en el intento. Fíjense que Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, en una de sus múltiples proezas, porque fue conocido como el gran conquistador, dice que llegó frente a Persia con todos sus barcos y era lejos de donde él estaba. De días y días y días, meses y meses de navegar hasta llegar a Persia. Era el continente que le faltaba, la ciudad que le faltaba conquistar, y el imperio más bien que le faltaba conquistar. Cuando llegaron, dice que mandó quemar todos los barcos, porque dijo: no nos vamos a devolver, no es opción regresar. O vamos, conquistamos, o nos morimos en el intento. Yo cuando escuché esa anécdota dije, pues qué grueso, ¿no? O sea, haber quemado claro, se les quitó la opción a los que pensaban regresar. No, pues ahora sí ya no. Ahora le doy, ¿sí o no? Topen esto, ahora sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Topen esto. No había manera de regresar. ¿Qué cosa, no? Y sabes, un hombre esforzado y valiente puede entender que si Cristo está con él, no tiene opción de regresar. No tiene opción de voltear y decir: yo ya me desanimé, ya no quiero seguir adelante. Había una mujer llamada, hablando de esfuerzo y de valor, había una mujer llamada Elizabeth Elliot. Ella y su marido fue una misionera estadounidense cuya vida y trabajo inspiraron a millones de personas. Ella y su esposo Jim Elliot se prepararon para evangelizar a los guaraní, una tribu muy aislada en Ecuador. Estamos hablando de 1956. Creo que nadie había nacido todavía, ¿verdad? Yo también hice cuentas y dije, no, todavía no. Eso fue en 1956. Bueno, Jim, el esposo de esta Elizabeth, y 4 misioneros fueron más aventados o apresurados o valientes a ir a predicar, pero fueron asesinados por los guaraníes cuando intentaron hacer contacto con ellos. En lugar de huir o de rendirse, Elizabeth decidió quedarse ahí en Ecuador, y a través de su amor y de su fe se ganó la confianza de la tribu y logró llevarlos al evangelio, a quienes habían matado a su marido. Su historia claramente es una historia de esfuerzo, de valor y de perdón. Ella perdonó a los que mataron a su marido, sin importarle lo que estaba pasando en su corazón. Ella iba con una meta, con valor, porque sabía quién iba con ella. Bueno, ¿qué podemos hablar de Abraham Lincoln? Estaba leyendo un poco de la biografía resumida de Abraham Lincoln,
Yo lo leí y dije, ay, no puede ser tantas cosas, al año tanto, y al año tanto, y le pasó esto. ¿Cuántas? Dice que más de 4 veces intentó quedar como gobernador de su estado y no. Otras tantas para quedar como presidente de la nación y no pudo. Intentos fallidos tras intentos fallidos. No fue fácil para él entonces, pero a pesar del fracaso, continuó por muchos años sin desanimarse hasta lograr sus objetivos. Y él fue uno de los presidentes más veteranos. Bueno, el que tienen ahora, sí todavía está en Estados Unidos, pues sí se voló la barda, ¿verdad? Pero ese ya es otra cuestión. A sus 51 años logró ser elegido presidente de los Estados Unidos. Después de derrotas y de derrotas y de derrotas. Y esto que nos habla que a pesar de el continuo fracaso, el continuo enemigo que tenía enfrente de él, ese presidente nunca se desanimó ni se dio por vencido y persistió hasta lograr su objetivo, convirtiéndose en uno de los presidentes más reconocidos de la historia de los Estados Unidos de América. Así es, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es por su esfuerzo y por su valor. Ahora estamos hablando de esfuerzo y valor, dedicación. Aquí se menciona en el versículo de Jueces capítulo 6, versículo 11, se menciona frecuentemente que Dios decide usar a esta persona y a una persona con las más mínimas ventajas. ¿Quién era Gedeón? Era un hombre, un joven que estaba de los últimos en la lista de los más valientes. No alcanzaba ni a llegar ni siquiera a la primaria de los hombres valientes. Se escondía. Recuerden que él estaba escondiéndose. Recuerden que él no tenía ni una cualidad. Cuando Dios se le presenta, le dice: hombre esforzado y valiente. Y él queda impactado con ello, porque él mismo sabía que no había nada de valor, que no había nada de esfuerzo. Se estaba escondiendo. Mientras pudiéramos leer esta historia de Gedeón, podemos meditar en que abarca 3 capítulos en el libro de Jueces, que es una de las historias más largas para un solo juez en ese libro. Y nos damos cuenta de que al leer la biografía de este hombre, pues nos damos cuenta de que era una persona tan común y tan corriente, y yo creo que más corriente que común, porque no tenía absolutamente ningún vestigio de algo digno de admirar. Y sabes, y creo que cuando nosotros reflexionamos en ello, podemos pensar que así somos. Nos hemos sentido en ocasiones que no tenemos nada de qué ofrecer, no somos valientes, tenemos miedo, no queremos enfrentarnos a las situaciones, no sabemos cómo. Nos dicen, y la mujer está ahí en ocasiones: mi hijo, es que tú necesitas levantarte, tú necesitas, y ahí está, y necesitamos esto, y nos falta esto, nos falta aquello, y tú no sabes cómo. Dices: ¿qué hago? Gedeón era exactamente una persona que no tenía nada de atributos, ni de esforzado, ni de valiente. Era una persona común. Y creo que ahí tú y yo sí cabemos. Siempre que leemos la Biblia, nos damos cuenta que ahí sí cabemos, porque es un mensaje en el que yo me puedo meter, porque soy tan común, no tengo nada de especial, no tengo nada de que me admiren. Así soy, Señor, y si puedes usarme, adelante. Quiere decir entonces que este Gedeón, como un hombre común y corriente, pero fue usado de una forma extraordinaria. Eso es lo más asombroso, que de lo común y corriente Dios hace algo extraordinario. Cuando yo veo a Pedro, el apóstol, cuando antes de que fuera tratado por Dios, antes de que fuera enseñado por el Señor, él era tú lo sabes cómo era.
mucho antes de conocer a Jesús, pues, ¿qué podemos esperar de la vida de un pescador? Su vocabulario, su forma ruda de tratar, ¿sí o no? Ahí no se necesita ser delicadito, ¿no? Cuando vas a la pesca, porque es un trabajo esforzado, que se desvelan desde muy en la madrugada, salen y regresan y hay que limpiar las redes y arreglar las barcas y tratar con maleantes, con pillos, con gandallas, con todo, ¿sí o no? Esa era la forma de vivir de Pedro y de otros más. Entonces el Señor le llama ahí ven, sígueme y te haré, ¿te acuerdan? Pescadores de hombres. Órale, qué grueso, Señor. O sea, así como estás. Pero el Señor empezó a tratar en él, a hacerlo ya no una persona común y corriente, ya lo empezó a enseñar y a hacerlo su hijo. Y sabes, cuando él empieza a hacer transformación, y todavía te acuerdas de las regadotas que dio, porque cuando estaba con Jesús daba varias regadas que dices, ay, Pedrito, mejor no hables, no digas nada, porque cuando hablas la riegas. Así sucede, ¿no? Qué común, claro. Pero el Señor le dio la oportunidad, el Señor le enseñó a que hablara con prudencia, empezó a escuchar los mensajes de Jesús, le empezaron a penetrar en su corazón, y de ser un hombre ordinario y un hombre común, él llegó a ser un hombre extraordinario, tratado por Dios. Y cuando tú ves después las cartas de Pedro, dices, no inventes, ¿cómo habla del matrimonio? ¿Cómo habla de los consejos para los líderes? ¿Cómo habla de los consejos en la familia? ¿De dónde le salió eso a Pedro? De la transformación de lo común y ordinario a ser un hombre extraordinario. Y sabes, yo cuando leí la historia también de Pedro, y cuando hemos leído ahorita las historias de los testimonios que mencioné, y también cuando veo a Gedeón, yo digo, no, señores, entonces yo sí quepo ahí, ¿sí o no? Yo sí quepo, porque cada regadota que nos aventamos, ¿sí o no? Cada fracaso, cada insulto, abrimos la boca y quisimos ayudar, y lo que hicimos fue regarla. Mejor no hables, sí, no digas nada, mejor. Pero el Señor va transformando de algo ordinario a algo extraordinario. Bueno, y tú vas a ver, como tarea te voy a dejar que luego leas el desenlace de Gedeón, cómo el Señor lo fue tratando para mostrarle que estando con Él eres extraordinario. Estando con Dios en el corazón y permitirle que Él obre, eres extraordinario. Porque la fe, mis hermanos, no tiene límites. La confianza en el Señor, la fe en el Señor. Y por eso el matrimonio, cuando estamos en el matrimonio, podemos llegar hasta el último, hasta que la muerte nos separe. Podemos cumplir los pactos que hicimos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hermanos, si Dios no estuviera con nosotros, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí, ya no estaríamos en la familia que tenemos. O es el momento de enderezar el barco en la familia, decir, ok, yo voy a agarrarme del Señor. Creo que Dios tuvo, como dije en una ocasión, Dios tuvo muy buen humor para usar a gente común y corriente, ¿verdad? Por eso hizo muchos de ellos. Aquí estamos, gente común y corriente. Todo lo que Dios usó fue gente tan común y tan corriente como tú y como yo, y un poquito más de corriente que común, ¿verdad? Pero en las manos de Dios, mis hermanos, somos transformados. En las manos de Dios somos transformados a hombres extraordinarios. Por eso, mis hermanos, y no estoy hablando de emocionalismos ni de motivacionalismos tampoco, no, estoy hablando de lo que dice la palabra. Si Él está conmigo, yo puedo entonces. Yo soy tan ordinario que solamente Dios puede hacerme un hombre extraordinario y cumplir la labor y la tarea que Dios me puso a cumplir, ¿sí o no? Y sabes, y no lo voy a sacatear. ¿Cuántos sacatones hay en esta noche? Ninguno, claro que no. No tengas miedo.
porque el Señor está contigo. En ese momento que Dios, mis hermanos, llama a Gedeón, nos damos cuenta de que Él representa a muchos de nosotros y que frecuentemente le costaba a Gedeón también entender las verdades más simples de la palabra que Dios le estaba hablando cuando se le apareció ahí. Gedeón, mis hermanos, no estaba en un palacio. Gedeón no estaba en un cuartel de guerra adiestrándose, preparándose para la estrategia, porque ya estaban hartos de los filisteos que llegaban, y los madianitas más bien que llegaban y los torturaban. Ya estaba, no, él estaba ahí, no estaba en un cuartel de guerra o preparándose para ser exitoso en la vida. No, mis hermanos, Gedeón estaba ¿dónde? Escondiéndose. Se estaba escondiendo el zacatón. Bueno, y era lógico, ¿no? Era lógico, dice, ¿qué puedo hacer yo contra miles y miles de enemigos que ya nos vienen? Y ya es la temporada en que nos llegan, porque ya tenían su fecha. Los madianitas ya sabían cuándo iban a llegar, cuando la cosecha estaba lista, cuando los animales estaban a todo su potencial, cuando había crías, cuando había buen ganado, cuando había buena cosecha, buenos lagares donde habían cosechado, porque eran buenos para cosechar los israelitas. Por eso los madianitas dijeron, estos nos van a dar de comer siempre. Y iban y les arrasaban. ¿Y dónde estaba Gedeón? Escondido. Gedeón no estaba preparado para lo que Dios le iba a encomendar a hacer, pero Dios le dijo, yo estoy contigo. Déjame decirte algo, si tú quieres, es un momento emotivo, motivacional, y te sientes así como, no, sí lo puedo, y repítelo 3 veces. No, lo único que va a hacernos motivantes y extraordinarios es si Jehová está con nosotros. Y Moy le dijo en una ocasión, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Se con Moisés, no? Ok, ese, más que yo le digo Moy de cariño. Y exactamente, pero Dios le dice a Gedeón, Gedeón, yo estoy contigo, hombre esforzado y valiente. Dices, ¿de dónde se ve eso? Dios ve la capacidad que tú tienes para hacerlo. Dios sabe lo que tú puedes lograr hacer. Yo cuando veo, por ejemplo, a jovencitos adolescentes, desde más pequeñitos a más grandes, tienen ilusión, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser un futbolista, quiero ser algo. Y uno que ya le pasó su tiempo dice, ¿quieres ser futbolista? Yo también en un tiempo quise ser futbolista profesional. Pues nomás quise, porque Dios tenía otros planes para mí, ¿verdad? Pero yo ya no puedo decir ahora, quiero ser un futbolista profesional. Ya no. Pero ustedes jovencitos que están aquí, pueden todavía tener sueños grandes para el Señor. Decir, Señor, yo quiero llegar ahí. Señor, yo quiero esto, yo quiero en tu nombre. Ayúdame, lo pueden hacer todavía. Pero para unos ya no tenemos la fuerza ni el tiempo para hacer muchas cosas que un joven sí puede hacer. Pero déjame decirte algo, nunca va a dejar Dios sin darnos la oportunidad de hacer algo extraordinario para Él. Escucha, tú puedes hacer algo extraordinario para Dios si estás con el Señor de tu lado. Entonces, Gedeón era visto como un hombre esforzado y valiente y diligente. Dios le mira donde está y lo ve como una persona esforzada y valiente. Y aunque tú puedes ser parecido a Gedeón y tú creas que no puedes hacer nada, ¿sabes? Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él sabe tu futuro. Pero si Él te dice que tú puedes, porque la palabra de Dios así nos dice igualmente para nosotros, hombre esforzado y valiente, tú puedes entonces, porque Él sabe tu pasado, sabe tu presente, pero también sabe tu futuro. Y ahí es, porque Él es el único que lo conoce. Y si Él dijo que somos esforzados y valientes, bueno, pues uno esforzado y valiente no se va a rendir. Y si no le funciona ese negocio, pues el siguiente. Fíjate,
Abraham Lincoln, todo lo que tuvo que atravesar ese hombre para lograr ser el 16º presidente de los Estados Unidos, no fue fácil. El fracaso continuó, viviendo muchos años en su vida, ¿sí? Pero jamás lo desanimó. Fíjate, a los 7 años comenzó a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia. Después que tuvieron que abandonar su casa, a los 9 su madre murió. A los 22 fracasó en un negocio. A los 23 fue derrotado en las elecciones de legislador y no pudo entrar a la facultad de Derecho. A los 24 se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando la deuda a sus amigos. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció. No manches, pues ya. ¿Qué le falta? Yo lo estaba leyendo y dije, bueno, con razón, llegó a ser lo que fue, un pilar de una nación, ¿sí o no? Un hombre de los importantes en todo el mundo. Bueno, entonces a los 26, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y se quedó con el corazón destrozado. A los 27 se enferma gravemente tras una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones para representante del estado. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 años fue derrotado en las elecciones al Congreso. Se parece como a López Obrador, ¿verdad? Bueno, algo parecido. hasta que le atinó, ¿verdad? Bueno, ok, sin políticas. A los 39 años fue derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 40 años, hermanos, pues ya está a lo mejor en la cúspide de todo su potencial, pero ya de ahí va de bajada, ¿sí o no? Pero mira, a los 40 no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su estado. A los 45 años fue derrotado en las elecciones para el Senado. A los 47 años fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente de su país, porque obtuvo 100 votos. Vergonzoso, ¿no? No se desanimaba este hombre. A los 49, una vez más, fue derrotado en las elecciones para el Senado. A lo mejor alguien puede decir, no, pues ya, mejor vete a tu casa y cuida 2, 3 vaquitas que te den ahí algo ya y vive la vida. Pero a los 51 años logró ser elegido presidente de los Estados Unidos. Aferrado, ¿sí o no? Esforzado y valiente. Y sabes, cuando Gedeón puede entender, y hablando de Gedeón, puede entender lo que significaba estar en las manos de un Dios poderoso, ¿sí? Porque Él nos mira, Él conoce lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Entonces, mis hermanos, Dios no va a poner la vista en alguien que no tiene remedio o en alguien que no tiene manera de hacer las cosas. Él nos ve y nos da la oportunidad a todos de que en sus manos podemos hacer algo extraordinario. Podemos llevar una familia adelante. Podemos llevar un hogar lleno de paz. Sí que cuesta, mis hermanos. Claro que yo tengo también esa gran labor de llevar una familia adelante, caminando en las cosas del Señor. No ha sido fácil. ¿Están conmigo en eso? No ha sido fácil. Pero mis hermanos, yo puedo ver que el Señor, tomándome a mí como un ordinario jovenzuelo, está haciendo cosas extraordinarias para mi vida, para mi familia, para mi trabajo. En este caso, mis hermanos, si nos colocamos en las manos de Dios, Él nos va a guiar, porque Él dijo, yo estoy contigo. Gedeón se dejó guiar por Dios al pie de la letra en las indicaciones, y esto le convirtió en un extraordinario hombre. Gedeón, porque por eso al principio se acuerdan que dije, ¿por qué había durado más 3 capítulos tomándose para narrarnos la historia de Gedeón?
no se había narrado tanto porque hubo muchos jueces, y sin embargo en este se dan 3 capítulos. ¿Por qué? Porque Gedeón era terco como una mula, porque una y otra vez le pide señal. A ver si tú estás conmigo, Dios, a ver si esto. Y una vez, y Dios respondiéndole, está bien, Gedeón. Como que yo creo que como Dios tenía mucha paciencia ahí en ese rato, ¿no? Siempre, claro, pero estoy hablando porque Gedeón se le ocurre decirle, ay no, a ver, voy a voltearlo a ver si amanece mojado. Un vellón. Y luego, que se amanece mojado. A ver, al siguiente, lo voy a voltear, a ver si, ay, bueno, ponlo, le decía el Señor, y te lo voy a mojar. Pruebas tras pruebas y tras pruebas. Pero Gedeón, ¿se acuerdan que después que él convoca a todo el pueblo, todos los guerreros, todos los hombres de guerra, preparen su espada también? ¿Sí o no? Afilen su lanza y no teman, porque Jehová el reina. En ese rato, ¿saben cuántos se juntaron? Más de 35,000 guerreros. Y el Señor los veía y dije, estos no son guerreros, estos nomás se emocionaron porque escucharon ese canto. Y piensan que si supieran el ejército al cual se enfrentan. Y el Señor le dijo, no, mira, ponlos a prueba, y que se regresen los que tengan miedo. No, pues que sea. ¿Para ahora es cuándo? ¿O cómo dicen? ¿Para luego es cuándo? ¿Para luego es cuándo? Y que se regrese un montón, tras prueba. Y Gedeón nomás se queda, y espérame, Señor, ¿cómo pues voy a derrotar a los madianitas? No, Señor, confía en mí. Bueno, órale. Y el Señor le dice, son muchos los que llevas. Una y otra vez le dijo, es mucha gente, no, mira, no son guerreros, estos nomás están emocionados. Dicen que van a venir a la reunión de varones y no vienen. Ahí andaban el domingo. ¿Dónde están los que gritaron? Ahí están 2, 3, 4. Se también. Ahora, si alguien quiere, entre paréntesis, si alguien quiere más café, con toda la confianza, así muy discretamente, pueden levantarse y ir a tomar café si alguien quiere más, ¿de acuerdo? Pero, y seguimos. ¿Dónde están los que vamos a ir? Así estaba con Gedeón. Pero escuchen, Gedeón no se desanimó porque quiso creerle a Dios. ¿Me entienden? Quiso creerle a Dios. Y ahí está radicando la gran diferencia. Si tú quieres hacer algo, si tú quieres un logro, si tú quieres que Dios te use, que Dios prospere tu vida, que Dios te saque de esa atadura mental, física, económica en la que tienes, créele a Dios. Él dijo que iba a estar contigo. Yo no sé lo que va a hacer Él. O sea, no sé lo que Él vaya a hacer contigo. Es más, ni conmigo. Pero yo le digo, Señor, aquí estoy. Haz de un joven ordinario algo extraordinario. Esto está grueso, me encanta. Yo lo voy a agarrar para mí. ¿Tú también? Yo quiero ser extraordinario para Dios. Si Él está conmigo y si sigo sus instrucciones. Y eso es exactamente lo que hizo Gedeón. Se convirtió en un hombre extraordinario. ¿Qué significa Gedeón? Tiene un origen hebreo y su significado es el que derriba, el destructor. Ya tenía el nombrecito así de tremendo, nomás que él no se había dado cuenta. Tú ya tienes un nombre tremendo. ¿Y sabes cuál es? Hijo de Dios. Órale. Hijo de Dios. ¿Y qué onda? O sea que donde tú te pares como un hijo de Dios, testificando, viviendo para el Señor, tú vas a ser un hombre extraordinario, un jovencito extraordinario. Ahora me asombra y me da gusto que muchos jovencitos de la iglesia, cuando llegó el altar de muertos o cuando la maestra les dijo que hicieran su altarcito, muchos valientes dijeron, no, maestra, eso no está bien, eso no es de Dios, maestra, yo no voy a hacerlo porque a Dios no le agrada. Órale, está grueso, ¿no? El papá, ay, mija, ¿por qué le dijiste eso a la maestra? Porque el papá está pensando ya en otra cosa, que lo va a reprobar y que lo va a agarrar a carrilla, ¿sí o no? Pero el chiquillo dijo, maestra, a Dios no le agrada eso.
¿A poco no es extraordinario eso? La hija de Servando, supe que, digo, como muchos de ustedes también, pero la pequeñita de Servando también llegó con la maestra y le dijo: maestra, no, eso no es de Dios, esos altares es del diablo. No, no, no le digas así, mija. Díselo más suavecito. No, ella se lo dijo como va. ¿Sí o no? Eso es extraordinario. Cuando tú te enfrentes a tus enemigos, recuerda, tú eres un Gedeón. Es más, inclusive hay los Nuevos Testamentos, ¿verdad?, que reparten en un ministerio llamado los Gedeones. Son tremendos. En las cárceles, en los hoteles, en los desastres van y reparten Nuevos Testamentos y son los Gedeones, hombres y mujeres valientes que deciden enfrentarse a un no del dueño de un hotel y no, aquí no traigan eso, y que deciden enfrentarse a un cerrón de puertas. No, ya, esos cristianitos, esos no, vienen a regarla aquí nomás. Significa el que derriba, el destructor. Y este nombre, mis hermanos, alude a la valentía, a la capacidad de Gedeón para vencer a sus enemigos y superar obstáculos. Dime si no es lo que es llamado un hijo de Dios. Superar obstáculos. Nada nos puede detener, mis hermanos, en el nombre del Señor. Nada nos va a retroceder. Y saben, nuestros barcos se hundieron. No hay vuelta atrás, ni para agarrar vuelo. ¿Sí? O sea, o le das o te mueres en el intento, ¿sí o no? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Órale. A mí me emociona. Y ahí mismo en Jueces capítulo 6, verso 34, entonces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando ese tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahí estaba ya, los madianitas eran diferentes a todos los enemigos que se habían enfrentado a Israel, porque en vez de ocupar una tierra o la tierra que conquistaban, los madianitas esperaban hasta que el tiempo de la cosecha llegaba y luego atacaban. Saqueaban todo lo que Israel tenía, lo que había producido, cargaban sus camellos y se volvían a su hogar al otro lado del río Jordán y esperaban hasta el siguiente año a hacer lo mismo. Cada año, por 7 años estuvieron haciéndolo. Hermano, Israel empobreció. Esto me enseña que cuando no confiamos en Dios, cuando no ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando nos dejamos vencer por enemigos terribles que tenemos que enfrentar a diario, y no haces frente en el nombre del Señor, vas a empobrecer. Tu vida va a ser una vida mediocre. Tu vida no va a tener sentido. No vas a salir adelante. Cualquier cosa te va a dar miedo. No quieres enfrentar, no quieres abrir un negocio, no quieres abrir esto, no quieres aquello, porque no, es que, y tienes una mente derrotada. Cuando el Señor te dice que tú eres como Gedeón, sí, sin Cristo eres un común, pero con Cristo eres un hijo de Dios. Y aguas con los hijos de Dios. Bueno, así venían cada año. Por 7 años los madianitas venían a tomar todo lo que ellos habían cosechado y se lo llevaban. Esto produjo escasez y hambre en Israel, y así continuó la historia una y otra vez. Pero Dios responde de una manera muy soberana, mis hermanos, hablándole a un hombre sencillo, común. ¿Y saben cuál fue el problema de Israel que empobreció tanto? Es que al final, mis hermanos, ¿sí?, en el versículo 10 de Jueces 6 dice: porque no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que obedezcas. Que obedezcas. Jueces 6:10 al final dice que eso les había llegado porque Gedeón dijo: ¿qué ha pasado, Señor? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué sucedió? Y al final le dice claramente: porque no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, un hombre ordinario es terco,
Quiere hacer las cosas a su estilo, a su manera. No va a salir de nada. No va a poder enfrentar a sus enemigos. No hay valor, no hay esfuerzo y dedicación en él, no. Y si lo hay, una mañana está muy esforzado y en la tarde ya está todo desinflado. Así sucede. Pero un hombre que obedece a Dios, que confía en Dios, se convierte en un hombre que sí puede hacer frente a los enemigos día tras día, porque el Señor está con él. Amén. Dios respondió de esa manera y les dice: porque no obedecieron a mi voz. Bueno, el diablo, mis hermanos, si no te estuviera atacando tan fuerte como te está atacando, lo está haciendo porque ve algo valioso en ti. ¿Sabes que los ladrones nunca entran a casas vacías? ¿Verdad que no? Pero el diablo, mis hermanos, no te estuviera atacando tan fuerte como lo está haciendo si no viera algo valioso en ti y te lo quiere quitar. Y es que dependes de Dios. Que dependes de Dios. Que cuando tú te agarres de Dios, mis hermanos, cuando tú te agarres de Dios y le digas: Señor, no te voy a soltar, y de aquí en adelante voy a servirte, voy a obedecer, tú te vas a convertir en un hombre extraordinario. Y quiero invitarles que se pongan de pie como hombres extraordinarios. Digan: sí, yo me pongo. Ya se quemaron los barcos, no hay manera de regresar. Por eso el Señor dijo: hay de aquel que toma el arado y quiere regresar y voltea atrás, no es digno, no va a conquistar, no va a triunfar en mi nombre. Yo quiero que cierre sus ojos y le diga: Señor, en este momento yo quiero entregarme a ti, Señor. Quiero vivir para ti, Dios. Yo soy un hombre ordinario. Yo soy un joven, también los jovencitos oren, pequeños y medianos. Oren ahí a Dios ustedes también y díganle: Señor, yo aquí estoy. No sé hacer nada. No sé hacer mucho. No tengo habilidades que la gente pueda admirar. Pero tú estás viendo, Señor, lo valioso que soy, porque tú me miras con amor. Queremos, Señor, ponernos en tus manos en esta noche. Y que hagas de cada uno de nosotros, de un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Que yo pueda ser como Gedeón, Señor, el que derriba, el destructor, el esforzado, el valiente. Que yo pueda ser ese hombre que tú lo tomas de la nada y lo llevas a lugares de descanso en tu presencia, Señor. Tal vez algunos de aquí están agotados, están tristes, amargados porque las cosas en casa no van bien, en la vida, en tu corazón no van bien. Tal vez tú, jovencito, anhelas que tu papá, tu mamá sea diferente contigo, pero si el Señor está contigo, el Señor va a hacer algo muy hermoso. Va a ser un joven extraordinario, va a ser un pequeño extraordinario, y aquí de los grandes va a ser un hombre, un papá extraordinario, y nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Gedeón se levantó ya no confiando en sí mismo, porque no había nada de él bueno. Se confió en el Señor. Le dijo: Señor, está bien, si con 300 al final me vas a dar la victoria, pues que así sea. Y si voy a morir en el intento, también que así sea. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma estas deficiencias que tengo, dile: aquí estoy, toma lo que tengo, Dios. No es mucho, pero aquí está, Señor. Restaura, Señor. Restaura lo que hay en mí. Hay miedos, hay temores,
Pero Señor, quiero decírtelo, haz de mí algo extraordinario. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile otra vez. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile, aquí estoy, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Vamos, dile, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile, ayúdame, ayúdame aquí, Señor. Ayúdame, Señor. Tómame. Y yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Levanta tus manos y dile, aquí estoy, Señor, en tus manos. En tus manos me transformo en un hombre extraordinario, en un joven extraordinario, confiando en tu palabra, que tú estarías conmigo, Señor. Yo voy a hacer y a cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Vamos a decir una vez más, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambie completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dale gracias. Gracias porque estás con nosotros. Eres nuestro ayudador, Señor. En ti haremos proezas, dice tu palabra. Gracias. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. En tu nombre, Señor. En tu nombre, oh Rey. Gracias.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.